estudiantes, buenos días con todos. El día de hoy vamos a trabajar lo que sería plano cartesiano. Vamos a trabajar el plano cartesiano. Ahora, profesor, el sistema de coordenadas, profesor, sería, profesor, esta línea vertical sería el eje Y. Y esta línea horizontal, profesor, el eje X. Profesor, el sistema de coordenadas para el plano cartesiano, esta línea vertical sería, profesor, el eje Y. Y esta línea horizontal, profesor, sería el eje X. Profesor, él sería el origen de coordenadas. El 0, punto y coma 0. El 0, punto y coma 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, profesor. Y profesor, aquí también 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ahora, profesor, el par ordenado para el plano cartesiano, profesor, siempre es X, punto y coma Y. Siempre, profesor, el par ordenado, el punto P, sería, profesor, X, punto y coma Y. Profesor, X sería la abscisa y Y, profesor, también se le llama la ordenada. Profesor, esta línea vertical es el eje Y, esta línea horizontal el eje X. Aquí están los números, profesor, desde el 0 hasta el 12. Profesor, del 0, profesor, hasta el 11. Ahora, profesor, este punto de aquí, profesor, es el origen de coordenadas. Es el punto de partida, el 0, punto y coma 0. Otra observación, el par ordenado siempre es X, punto y coma Y. Profesor, siempre comenzamos con X y terminamos en Y. Siempre comenzamos con X y terminamos en Y. Profesor, X también se le llama abscisa. Y, profesor, se le llama ordenada. Si en un problema te preguntan ¿quiénes son las coordenadas del punto P? ¿Quiénes son las coordenadas? Las coordenadas vienen a ser X y viene a ser Y. X con Y, profesor, vendrían a ser las coordenadas del punto P. Profesor, este punto que he colocado aquí, ¿qué coordenadas tendrá? Recuerda que es X, punto y coma Y. Profesor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profesor, 6. Por lo tanto, X, profesor, sería 6. Muy bien, profesor. Y el otro, profesor, sería Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y profesor, por lo tanto, sería el 6, punto y coma 8. Nuevamente, profesor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profesor, recuerda que siempre es X, luego es Y. Profesor, X sería 6. Y profesor, Y sería, profesor, Y sería 8. Ahí está, profesor. No se olviden estos elementos que son importantes. Profesor, a ver un ejemplo. Ubica el punto 3,5, profesor, en el plano cartesiano. Profesor, yo recuerdo que usted mencionó que el 3, profesor, sería X y el segundo, profesor, sería Y. Efectivamente, siempre se comienza con X y se termina en Y. Se comienza en X y se termina en Y. Profesor, 3 sería X y 5 sería Y. Profesor, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, profesor, ¿dónde estará nuestro punto? Nuestro punto estará aquí, profesor. El punto P, porque X es igual a 3 y profesor, Y es igual a 5. Profesor, 3 intersectado con 5. Por lo tanto, profesor, ahí está nuestro punto P. Profesor, sería 3, punto y coma 5. Recuerda que X va primero y luego va Y. Lo estamos ubicando en el plano cartesiano. X, aquí está 3. Y en Y, profesor, aquí está 5. 5 con 3 se intersectan en este punto. Por lo tanto, profesor, ahí se ubica el punto P en el plano cartesiano. Otra observación importante, profesor, el desplazamiento en el plano cartesiano. Profesor, ¿qué es lo que tenemos que tener presente para el desplazamiento en el plano cartesiano? Debemos de considerar lo siguiente.
hacia la derecha, profesor, esta flecha me indica, profesor, hacia la derecha. Esta flecha, profesor, me está indicando hacia la izquierda. Profesor, esta flecha me está indicando hacia arriba. Y esta flecha, profesor, me está indicando hacia abajo. Eso es lo que nosotros debemos de considerar el desplazamiento en el plano cartesiano. Profesor, él me está indicando hacia la derecha. Él me está indicando hacia la izquierda. El profesor, él me está indicando hacia arriba. Y el profesor me está indicando hacia abajo. Ahora, profesor, por ejemplo, ¿cuál será el desplazamiento del punto P? Profesor, desde el punto P, ¿cuál será su desplazamiento? Profesor, desde el origen, profesor, ¿cuánto se ha movido? Profesor, del origen, ¿cuánto se ha movido? Profesor, 1, 2, 3. Luego, profesor, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, profesor, el desplazamiento, profesor, del punto P. Profesor, ¿y cómo vamos a hacer el desplazamiento? 1, 2 y 3, profesor, se ha movido 3. Profesor, se ha movido 3 hacia la derecha. Profesor, 3 hacia la derecha. Profesor, luego 1, 2, 3, 4, 5. Profesor, se ha movido 5 hacia arriba. Ahí está, profesor, ahí está el desplazamiento en el plano cartesiano. 1, 2 y 3, profesor, 3 hacia la derecha. Y profesor, 5 hacia arriba. Bien, chicos, y esa sería la teoría para trabajar los ejercicios. Ahora, profesor, de la página 64 de su libro, nos está pidiendo, profesor, que nosotros debemos ubicar el punto E 9,7. Ahora, profesor, pero recuerda que hemos mencionado, profesor, siempre el primero es X, profesor, y el segundo, profesor, el segundo es Y. Ahora, profesor, nos vamos a ubicar X con 9. Profesor, X con 9, aquí está el 9. Y profesor, ahí está X con 9. Y profesor, Y con 7. Y aquí está, profesor. Ahora, la intersección de ambos, 9, profesor, intersectado con 7, debe estar aquí, profesor. Aquí debe ser. Ahí está, profesor, 9. Y profesor, ahí está el 7. Por lo tanto, profesor, aquí debe estar el punto E, que sería 9, punto y coma, profesor, punto y coma 7. Y ya lo tenemos la ubicación en el plano cartesiano. Recuerda que siempre es X, y luego, profesor, continúa Y. X vale 9, profesor, y Y vale 7. La intersección de ambos, profesor, se forma el punto E, que sería 9, punto y coma 7. Excelente. Ahora, profesor, el ejercicio número 2 nos está pidiendo, profesor, del gráfico, calcular el doble de A más B. Profesor, recuerda, profesor, que él sería X. Profesor, él sería X, y él, ¿quién sería, profesor? Él sería Y. Profesor, ¿cuánto está X, profesor? Está marcando X. Profesor, X está marcando 11. Profesor, X está marcando 11. Por lo tanto, profesor, ¿A cuánto vale? A vale 11. Profesor, recuerda que A es X y B es Y. Profesor, 11. Por lo tanto, A vale 11. ¿Y cuánto vale B, profesor? Aquí está 5. Por lo tanto, profesor, B vale 5. Profesor, como sabe, recuerda que el par ordenado siempre es X con Y. X pertenece a, profesor, pero X sería 11. X sería 11. Por lo tanto, A vale 11. Profesor, Y vale 5. Por lo tanto, profesor, B vale 5. Y el problema nos estaba pidiendo, profesor, nos estaba pidiendo el doble de A. A vale 11, el doble debe ser 22. Más B, pero B vale 5. Y al final, ¿cuánto nos va a salir, profesor? Nos va a salir 27. Ahí está, profesor.
lo que nos estaba pidiendo. El problema número 3 nos está pidiendo, profesor, la diferencia de coordenadas del punto N. Profesor, recuerda, si el punto es X, punto y coma Y, las coordenadas sería X y la otra coordenada sería Y. X y Y, profesor, vendrían a ser las coordenadas. Por lo tanto, profesor, aquí está la primera coordenada. La primera coordenada sería N más 12 y la segunda coordenada 5 más N. Profesor, me está pidiendo la diferencia. O sea, profesor, me está pidiendo N más 12 menos, pero cada vez que colocas menos, debes colocar, profesor, entre paréntesis el siguiente. Cada vez que colocas menos, profesor, lo que viene se coloca en paréntesis. Profesor, acá será N más 12 menos por más menos 5. Menos por más sería menos. Profesor, ¿quién se va a eliminar? Se elimina N, se elimina N. Y 12 menos 5, profesor, sería 7. Ahí está, profesor. Nos estaba pidiendo la diferencia y nos ha salido 7. Cada vez que vas a restar, profesor, lo que viene se coloca en paréntesis. Menos por más, menos. Menos por más, menos. N con menos N se elimina, sería 0. Y 12 menos 5 sería 7. Ahora, profesor, el problema número 4 nos está pidiendo el desplazamiento desde el origen. Recuerda que él es el origen hasta el punto, profesor, H, que sería 10 punto y coma 7. A ver, profesor, desde el origen, 1, 2, profesor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, profesor, nuestro desplazamiento hacia la derecha. Luego, profesor, nos está pidiendo 7 y para poder llegar tenemos que subir. Profesor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, profesor, ya hemos llegado. Ahora la pregunta será, profesor, ¿cuál es el desplazamiento? Entonces vamos a colocar, profesor, el desplazamiento será, profesor, 10 hacia la derecha. Y luego, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Y hacia arriba, ¿cuánto, profesor? ¿Cuánto será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profesor, y 7 hacia arriba. Ahí está, profesor, nuestro desplazamiento. 10 hacia la derecha y 7, profesor, 7 hacia arriba. Bien, estudiantes, y eso ha sido por hoy con respecto a los ejercicios para el día de hoy.